Hola. Soy Nina y te doy la bienvenida a este submódulo 6. Participación en la toma de decisiones. Introducción. El submódulo 6 promueve la tarea de identificar los mecanismos a través de los cuales la población atendida participa en las decisiones que afectan sus vidas y en identificar que permite la ley, los reglamentos de la institución, que se aplica a nivel informal y funcional por parte del funcionariado. En este submódulo se espera que identifique mecanismos para la participación de NNA en la toma de decisiones. Fortalezca un rol activo para la sensibilización y facilitación en los procesos para hacer valer los derechos de NNA, en particular el de participación. Objetivos y resultados esperados. Objetivos. Comprender y reconocer los derechos de la niñez y adolescencia para la participación y representación en toma de decisiones. Aplicar mecanismos que faciliten la escucha de la niñez y adolescencia en los procesos y al funcionariado, que facilite basar sus resoluciones, toma de decisiones, en resultados apegados a la realidad concreta que incluye esa escucha. Las competencias que se esperan lograr en este submódulo 6 son: interpretar la normativa para promover acciones y mecanismos que permitan ejercer el derecho de participación de la niñez y adolescencia. Utilizar en el proceso de la toma de decisiones con enfoque de derechos e igualdad de género, los resultados del derecho de participación de NNA en decisiones que les afectan. Dimensiones de análisis en el análisis de género. La participación de las personas en la toma de decisiones sobre sus vidas es clave para garantizar su acceso a una igualdad real. Por esta razón es una de las dimensiones claves del análisis de género. Normativo. Contexto institucional. ¿Qué vacíos existen en el marco legal para proteger al NNA del caso? Sesgos culturales. ¿Qué prejuicios de género e interseccionales están vulnerando los derechos de NNA? Acceso y control de recursos. ¿Cuál es el impacto de estos prejuicios y vacíos en el acceso y control para ejercer los plenos derechos del NNA? Participación en tomar decisiones. ¿Cuál es la preferencia del NNA con respecto a las opciones para resolver el caso? ¿Ha sido consultado a? Capacidad para la toma de decisiones. En el caso de la niñez y de la adolescencia, por su condición de menores de edad, el marco legal que protege este derecho es más amplio. Nuestras suposiciones podrán ser con base al mundo de las personas adultas. Por esta razón nuestro primer paso como garantes de derechos debe ser verificar el marco legal que garantiza a la niñez y la adolescencia el derecho a participar en procesos de tomar decisiones que afectan su vida. ¿Qué garantiza la participación de niñas, niños y adolescentes de ambos sexos en las decisiones que se toman sobre su futuro? Paso 1. Desafiar las suposiciones. Paso 2. Recolectar evidencia. Paso 3. Analizar, formular, desarrollar opciones. Paso 4. Seguimiento, monitoreo y evaluación. Paso 5. Transversal, documentar. Paso 6. Transversal, comunicar los resultados. Paso 1. Desafiar las suposiciones. ¿Cuál es el marco legal que garantiza la participación de NNA? En el proceso legal para casos de protección, ¿en qué momentos hay espacios de escucha de NNA sobre las decisiones que se tomarán? ¿Tienen un acceso real al derecho de participación en toma de decisiones los NNA a nivel individual en nuestro país? Herramienta 6.1. Análisis del marco normativo, el derecho de participación de NNA en la toma de decisiones. Al analizar el marco legal, aunque algunas leyes no estén dirigidas exclusivamente a niñez y adolescencia, establecen la obligatoriedad de promover y fortalecer la organización y participación en las diferentes etapas del ciclo de vida y las condiciones particulares de las personas, interseccionalidad. De igual manera, incluye instrumentos que operativizan lo establecido en las leyes, así como la Política Nacional para Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia, Política Nacional de Salud de 2015 a 2019, Política Nacional de Juventud, Política de Participación Ciudadana del órgano ejecutivo, Política Nacional de Atención Integral a las Personas con Discapacidad y Política Nacional de Salud Mental.
Analizar buscando los elementos relevantes al tema que se investiga. Normativa internacional. Convenciones. Pactos. Acuerdos. Normativa nacional. Políticas nacionales. Leyes, códigos. Reglamentos. Normativa institucional. Políticas institucionales. Reglamentos. Protocolos. Procedimientos, etc. Normativa para la interseccionalidad. Convenciones internacionales. Políticas, leyes y reglamentos nacionales. Otros. Marco normativo, garantiza la participación de todos y todas en el proceso de desarrollo. El instrumento legal universal que garantiza los derechos de la niñez y adolescencia es la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño en vigor desde el 2 de septiembre de 1990 en los países que la han ratificado, que al momento son todos los países del mundo con la excepción de los Estados Unidos. Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Artículo 12. 1. Los Estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. 2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional. El Salvador, Lepina. Derechos de participación. 1. Petición. 2. Derecho a opinar y ser oído. 3. Libertad de pensamiento, conciencia y religión. 4. Libertad de expresión. 5. Acceso a la información. 6. Libertad de reunión. Paso 1. Desafiar las suposiciones. Con la prohibición de todas las formas de discriminación, particularmente por motivos de discapacidad, sexo, edad, etnia e identidad de género. Preguntarse. ¿Se han identificado claramente las discriminaciones existentes, para identificar la normativa jurídica a aplicar, y justificar la escucha de la opinión del niño o niña en la protección de los derechos vulnerados? Ha sido prioridad el cumplimiento de los derechos humanos, debiendo prevalecer el interés superior de la niña o niño. Se han incorporado propuestas de la niña-niño como titular de derechos, obligaciones y responsabilidades sobre los resultados de su entrevista sobre su sentir y pensar. Cuentan con la información necesaria para la toma de decisiones tras reunir toda la evidencia y los resultados de la participación de la niña-niño en el proceso. Paso 2. Recolectar evidencia. En los derechos individuales no existen mecanismos para la participación para niñas, niños y adolescentes, NNA, en la toma de decisiones dentro de los procesos individuales o particulares. Los estándares procesales que deben tomarse en cuenta en cualquier trámite y procedimiento judicial o administrativo en que se vea involucrado un niño, niña o adolescente, deben aplicar los mecanismos para promover el ejercicio del derecho de participación de NNA en la toma de decisiones. Se cumple el marco legal nacional para NNA. Revisión del marco legal internacional, nacional, institucional sobre participación. ¿Qué vacíos encontramos? Marco legal de acuerdos internacionales. ¿Cómo puede respaldar medidas para llenar los vacíos en la normativa nacional? Garantizar la participación de todos y todas en el proceso de desarrollo. Partiendo de la nueva mirada con enfoque de derechos, las personas que participan son consideradas como ciudadanas y titulares de derechos, lo que significa que la participación no es una opción, sino una obligación. Las personas deben tener el derecho a una participación con responsabilidad, motivación, compromiso, liderazgo. Esto se refiere al reconocimiento por parte de la persona de que debiera hacer algo sobre un problema determinado, interiorizando un deber y asumiendo una responsabilidad. En el caso de los titulares de derecho, se debe reconocer a toda persona como sujeta de derechos y las implicaciones derivadas de ejercer sus derechos, respetar, promover, participar y exigir.
En el caso de las personas funcionarias y autoridades públicas, el reconocimiento como garantes de obligaciones y su implicación en respetar, proteger y promover los derechos humanos. Recolectar evidencia. ¿Cómo goza ese derecho en la NNA del caso? En el tema de la participación de la niñez en la toma de las decisiones que afectan sus vidas, UNICEF ha desarrollado una herramienta llamada escalera de ART, que permite analizar el enfoque que le da una institución a la participación. Esto constituye un primer paso en el análisis de si esta participación apoya una igualdad sustantiva para las niñas, niños y adolescentes en los casos que trabajamos. Herramienta 6.2 Escalera de ART. Manipulación. Decoración. Participación simbólica. Información. Consulta. Iniciado por adultos, pero luego NNA decide. Iniciado y dirigido por NNA. Iniciado por NNA y luego compartido con personas adultas. Herramienta 6.2 Escalera de ART. Una vez conocidos los 8 escalones, reflexionar. Análisis con la escalera de ART. 1. ¿En qué escalón colocarías el enfoque que tiene tu entidad en relación con los mecanismos de participación usados? 2. ¿Estás de acuerdo con los contextos de participación infantil que propone UNICEF? ¿Se te ocurre algún otro ámbito? ¿En qué contextos crees que hay participación real de la infancia y adolescencia? 3. ¿Qué significa para ti la participación infantil? ¿Crees que las NNA pueden decidir en todo? ¿Por qué? 4. ¿Crees que estamos preparados para que las NNA participen dentro de tu entidad? ¿Existen en nuestra entidad protocolos y espacios para que se generen procesos participativos? 5. ¿Crees que tienen espacios de participación consolidados o se generan de manera espontánea? 6. ¿Qué elementos importantes crees que deben tener esos espacios? Paso 2. Recolectar evidencia. Una revisión del cumplimiento del marco legal muestra que en los derechos colectivos de participación por la niñez y adolescencia, hay mecanismos establecidos y funcionando, pero que en los casos de la vulneración de los derechos individuales, no existen mecanismos para que la niñez y adolescencia pueda participar en la toma de decisiones sobre sus casos. Mecanismos del SNPINA para participación colectiva. Comités locales de derechos, constituidos al 2018, estaban integrados por 89 adolescentes, representantes de la comunidad. 48 niñas, niños y adolescentes integran las asociaciones de promoción y asistencia a los derechos de la niñez y adolescencia, APAS. Según datos del Sistema de Información de la Niñez y de la Adolescencia, SINAES, para 2016 se registraron 3 casos de vulneraciones al derecho de opinar y ser oído, establecidas en el artículo 94 de la LEPINA. En 2017 respecto del mismo derecho se registró una vulneración. Se puede inferir que desde el 2000 el Estado ha hecho esfuerzos para generar espacios y mecanismos en donde las NNA han brindado sus ideas y han aportado al contenido de políticas públicas, aunque se precisa avanzar en esta área. Paso 2. Recolectar evidencia. Los estándares procesales que deben tomarse en cuenta en cualquier trámite y procedimiento judicial o administrativo en que se vea involucrado un NNA, deben aplicar los mecanismos para promover el ejercicio del derecho de participación de NNA y en la toma de decisiones. La revisión del marco normativo indica, hay vacíos claves para la participación de NNA. En los derechos individuales no existen mecanismos para la participación de los NNA en la toma de decisiones dentro de los procesos individuales o particulares. Paso 2. Recolectar evidencia. Población con derechos afectados, cantidad de niñas, niños y adolescentes institucionalizados entre 2009 y 2020. Paso 3. Analizar, formular, desarrollar opciones. Garantes, ¿cómo asegurar el goce de ese derecho en NNA? Convención Americana sobre Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 7 al 22 de noviembre de 1969. Artículo 19. Derechos del niño. Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia,
de la sociedad y del Estado. El artículo 19 de la Convención Americana relativo a la protección a los derechos del niño se refiere no solamente a los derechos civiles y políticos, sino también a los derechos económicos, sociales y culturales. En materia procesal, también se deben considerar los otros instrumentos internacionales que permiten salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en esta materia, tales como la propia Convención sobre los Derechos del Niño, las reglas de Beijing, las reglas de Tokio y las directrices de Riad. Dependiendo de cada caso específico, también se deben considerar los instrumentos internacionales, como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, como se evidenció en los casos estudiados, así como las observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño. Garantes, ¿cómo justificar el compensarlo? El marco legal establece que, cómo compensar los vacíos en la participación de la niñez adolescencia durante procesos para la protección de sus derechos. Pues si bien el deber de protección del Estado como garante es respecto a todas las personas, el Estado deberá adoptar un enfoque diferencial para identificar aquellos grupos sobre los cuales ese deber de protección es reforzado. El Estado deberá adoptar un enfoque diferencial. Se deberá identificar aquellos grupos sobre los cuales ese deber de protección es reforzado. Dentro de estos grupos se encuentran los niños, niñas y adolescentes y personas en riesgo social. Cuando estos enfoques confluyen en un mismo individuo, el deber de protección se vuelve aún más exigente. En casos de violencia sexual contra niñas, el deber de protección se ve reforzado por la condición de mujer y de niña de la víctima. En eventos de desaparición forzada de NNA en riesgo social, su condición de niños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad conlleva a una mayor protección por parte del Estado. Conclusión: garantes en el SNP y NA deben generar espacios de participación de NNA, cuando no los hay, antes de tomar decisiones sobre su futuro. El análisis de la normativa del derecho de participación en los procesos de tomar decisiones en el Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia muestra que, para ejercer este derecho, se requieren adaptaciones al proceso que les abran a NNA espacios de participación, por lo cual los garantes deben desarrollar mecanismos de acceso a la participación de la niñez y adolescencia en la toma de decisiones. Capacidad para la toma de decisiones. Toma de decisiones para los garantes de los derechos de la NNA. Esta capacidad requiere de conocimientos, aptitudes, habilidades y recursos, a partir de un análisis de la realidad basado en datos y pruebas verificables y no en percepciones, sensaciones o emociones de las personas. Paso 3. Analizar, formular, desarrollar opciones en casos. El análisis causal está relacionado con la vulneración de los derechos humanos, donde se identifican los distintos tipos de causas y las relaciones entre ellas. Las causas inmediatas son las más cercanas, más visibles, las que son más fácilmente percibidas por las personas. Las causas subyacentes son las que se ocultan bajo las más visibles. En muchas ocasiones no son percibidas por las propias personas aunque tengan efectos muy negativos. Las causas estructurales son las que se encuentran en la base de la vulneración del derecho humano. Se mantienen a lo largo del tiempo, y las personas las incorporan como parte de su vida, y no son identificadas como causas de la vulneración. El análisis de las causas nos ayuda a conocer e identificar los factores que originan la vulneración del derecho y a identificar las acciones que deberán estar relacionadas con las causas identificadas, para paliar sus efectos o conseguir que desaparezcan. En esta herramienta podemos visualizar qué se debe preguntar quien toma las decisiones y qué se debe preguntar al niño o niña del caso. Capacidad para la toma de decisiones. Toma de decisiones para los derechohabientes NNA. En el caso de NNA, la capacidad y participación en la toma de decisiones se puede basar en: reciben información transparente y adaptada. Serán orientados y tratados con honestidad. La participación es voluntaria,
respetuosa, relevante y pertinente. La participación de niñas, niños y adolescentes es inclusiva. Es segura y toma en consideración los riesgos potenciales, hacerlo con personas de confianza y en confidencialidad. La participación se aplica de forma amigable con la niñez. Las personas responsables de las actividades en las que participan niñas, niños y adolescentes disponen de una formación adecuada y adoptan una actitud transparente y honesta. Se favorecerá la confianza de las niñas, niños y adolescentes en su propia capacidad para participar activamente. Estos estándares se encuentran desarrollados en el documento Estándares de Participación propuestos por Asociación Aldaima, publicados en su página web http://www.aldaima.org dentro del apartado Protección y Buen Trato Infantil. Caso: medidas de protección y derecho de escucha. Ámbito: protección especial con el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Su rol: usted pertenece a un equipo técnico de una Junta de Protección Departamental, JP, o del GENA. Situación: la información contenida en el expediente indica una dualidad de recomendaciones para una niña de 12 años con discapacidad física que se moviliza en silla de ruedas, que ha sido sometida por su padre a pedir dinero en las calles por el hecho de su condición y porque el padre considera que las niñas son inútiles y no sirven para nada. Machismo. Contexto: se recomienda internar a la niña bajo custodia institucional, el cual no es especializado para NNA con discapacidad, o enviarla a cuidado de su abuela materna, una señora de tercera edad. Pero la niña manifiesta su desacuerdo y pide se le escuche, sin que hasta el momento se le haya dado el derecho a ser oída. Su tarea: determinar el mecanismo para hacer valer el derecho de la niña a ser escuchada e incorporar el resultado en el expediente que será enviado a la persona funcionaria que dictará una resolución al caso. Paso 1. Herramienta 6.1. Marco normativo: participación en tomar decisiones. Validar las suposiciones sobre el marco legal de protección para la niña en el caso, incluyendo la participación en tomar la decisión final. Normativa internacional. Convención de los Derechos del Niño. CEDAW. Convención Belém do Pará. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se verá reflejado en la interpretación y aplicación del derecho que apliquen en la resolución el JP o GENA. Normativa nacional. Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad. El objeto es reconocer, proteger y garantizar el ejercicio y disfrute pleno de los derechos. LEPINA, por lo que la inobservancia al derecho que tienen las niñas, niños y adolescentes de brindar su opinión y ser oídos por la autoridad correspondiente, es sancionada con la invalidez de las actuaciones procesales y de todo lo que sea su consecuencia inmediata, así lo establece. Normativa institucional. Política Nacional de Atención Integral a las Personas con Discapacidad. Garantizar el cumplimiento y goce pleno de los derechos de las personas con discapacidad en sus diferentes dimensiones individual, familiar y comunitaria. Normativa para la interseccionalidad. Norma técnica para la atención integral en salud para las personas con discapacidad. Regula los derechos que gozan y la forma de lograr que las personas se encuentren sanas, felices, satisfechas de su rol en la vida. Herramienta 2.1. Pasos estratégicos en el proceso y la aplicación del enfoque de género para la protección integral de NNA. Paso 2. Recolectar evidencia. Paso 3. Analizar, formular, desarrollar opciones. Paso documentar. 1. Entrevistas. Entrevistas. Cumplir con el derecho de opinar y de ser oída en el proceso, como lo dispone la LEPINA, siendo importante dejar constancia del ejercicio de ese derecho, sus manifestaciones, y hacer el ordenamiento procesal y sustantivo, protegiendo efectivamente los derechos de la niña a quien debe escucharse dentro del proceso. 2. Análisis de género. A partir de esa escucha efectiva, deviene la protección de los demás derechos inherentes a su persona. 3. Formación de expediente. Incluir y completar expediente con la evidencia de la participación de NNA involucrado.
Sin completar la información se puede en sentencia declarar nulos los actos procesales si se han infringido los derechos constitucionales de audiencia o de defensa. 4. Toma de decisiones. Una última entrevista con NNA para validar las medidas a proponer. Decidida la resolución se va garantizando en todo caso, su interés superior el ejercicio personal a opinar y ser oído, artículo 51 literal K y 94 Lepina, 7 literal JPR, F, y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Paso 1. Desafiar las suposiciones. Con la prohibición de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, particularmente por motivos de discapacidad, sexo, edad, etnia e identidad de género. Preguntarse, ¿qué medidas jurídicas y de política eficaces se deben adoptar para la participación en la toma de decisiones en la protección de derechos de niñez con discapacidades? ¿Cómo garantizar que NNA con discapacidad puedan opinar libremente sobre cuestiones que afectan y se tomen en cuenta atendiendo a la evolución de sus facultades en igualdad de condiciones? ¿Qué mecanismo independiente e imparcial se puede utilizar para recibir las denuncias de discriminación contra personas con discapacidad y dotarse de un sistema para reunir datos desglosados, en especial por edad, sexo y motivo de la denuncia? ¿Cómo adoptar un enfoque de la discapacidad basado en los derechos humanos? Paso 2. Recolectar evidencia. En los derechos individuales no existen mecanismos para la participación de los NNA en la toma de decisiones dentro de los procesos individuales o particulares. Los estándares procesales que deben tomarse en cuenta en cualquier trámite y procedimiento judicial o administrativo en que se vea involucrado un niño, niña o adolescente, deben aplicar los mecanismos para promover el ejercicio del derecho de participación de NNA y en la toma de decisiones. Se ha tomado en cuenta 1. Las condiciones de alta vulnerabilidad de sus derechos, incluyendo la violencia intrafamiliar, maltrato físico y psicológico, la agresión sexual, el abandono o la reclusión permanente en el hogar y la mendicidad. 2. Recoger opinión de las medidas propuestas. 3. En seguimiento verificar que las medidas tomadas son eficientes o seguras. Paso 3. Analizar, formular, desarrollar opciones. Determinar el análisis causal, relacionado con la vulneración de los derechos humanos de la niña. Las causas inmediatas pueden ser: la obligan a mendigar, se expone a peligros de la calle, por ser mujer la violentan psicológicamente, no hay familia extendida que pueda cuidarla con propiedad. Las causas subyacentes: habrá otro tipo de abuso hacia la niña que no ha salido a la luz. La mamá está en complicidad. Las causas estructurales: derecho a la salud, educación, e implica que la niña sea considerada discriminatoriamente en lo social como anormal, improductiva, inútil, dominada, dependiente, pasiva y problemática. El análisis de las causas nos ayuda a conocer que está presente el machismo. No hay sensibilización en la parte de masculinidades. Hay discriminación. Abuso de poder. No olvidar. Paso 4. Seguimiento, monitoreo y evaluación. Verificar medidas. Paso 5. Transversal, documentar, en el expediente. Paso 6. Transversal, comunicar los resultados, en informes y expedientes. Temas de reflexión. Temas de reflexión sobre niñez con discapacidad. Crear conciencia entre los padres de las comunidades afectadas por este fenómeno sobre los riesgos asociados a las peores formas de trabajo infantil en sectores tales como la agricultura, la pesca, la cría de moluscos y la mendicidad forzada, haciéndoles cuestionar las creencias culturales que siguen contribuyendo a la aceptación de las peores formas de trabajo infantil. Reforzar la participación de los niños y niñas en la familia, las comunidades y las escuelas, e incluirlos en los procesos de adopción de decisiones en todos los asuntos que guarden relación con ellos, especialmente la violencia y la migración. La toma de decisiones acertadas es una práctica que debe ejercitarse desde que los niños y niñas tienen 6 años. De este modo,
Irán construyendo las bases de su personalidad de tal modo que puedan escoger por sus propios medios, aquello que consideran correcto y aquello que no lo es. Con la participación de la niñez con discapacidad, elaborar programas de sensibilización dirigidos a los profesionales de la salud y la educación, la población y las familias, para combatir la estigmatización y los prejuicios contra los niños con discapacidad y promover una imagen positiva de ellos. Adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que los procedimientos judiciales sean transparentes y apliquen el principio del interés superior del niño en las decisiones relativas a la niñez con discapacidad. En esta sesión usted ha interpretado la normativa para promover acciones y mecanismos que permitan ejercer el derecho de participación de la niñez y adolescencia. Aplicado un proceso de toma de decisiones con enfoque de derechos e igualdad de género, que incorpora los resultados del derecho de participación de NNA en decisiones que les afectan.